Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos abordando un tema de trascendental importancia. El tiempo que vivimos es solemne, es corto, y necesitamos conocer las grandes y profundas verdades de la Escritura que de manera sencilla el Señor expone en su palabra. El tema de esta semana es Cristo en el santuario celestial, una verdad de la cual tenemos que conocer cada vez más. Tenemos un invitado especial con nosotros, el pastor Mario Villegas. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Ezequiel, muy amable. Siempre será grato tenerle con nosotros. Gracias. Pastor, ¿cuál es la importancia para el cristiano de este tema del ministerio de Cristo en el santuario? Bueno, pastor, yo considero que ha sido un tema, el tema de Cristo en el santuario ha sido un tema muy atacado por grandes pensadores. Y claro, detrás de ellos está Satanás. Así es. Porque el ministerio de Cristo en el santuario tiene que ver con nuestra salvación. Esa es la importancia. Si no entendemos qué es lo que Cristo hizo y sigue haciendo por nosotros, pues entonces, como pecadores, ¿a quién acudimos? Si es solo Él, el único que tiene el camino hacia la salvación, solo está en Él. Por ese motivo, el plan de salvación que se hizo, como cristianos tenemos que entender que Cristo vino a cumplir un proyecto de salvación. Y nos dejó ese ejemplo a nosotros los cristianos. Ascendió a los cielos a cumplir un ministerio que pronto va a terminar. Y si no entendemos ese ministerio de Cristo, va a volver y no sabemos a qué viene. Entonces, por eso es tan importante entender que Cristo viene cumpliendo un ministerio y que está en el santuario celestial terminando ese ministerio. Pastor, su expresión, su presentación me hace recordar que la palabra de Dios dice de un hombre de él que estaba en dificultades, dice, solo hasta cuando entré en el santuario pude entender una verdad importantísima. ¿Y cuál es la relación que tiene el santuario con la salvación, pastor? Bueno, si nosotros como cristianos sabemos, hay un texto, busquemos uno de tantos, sí, pastor. San Mateo capítulo 1, y recordemos cuando el Señor presenta el mensaje a María y le habla de que va a venir un Salvador. En el libro de San Mateo capítulo 1 dice que en el versículo 21, cuando habla con ella, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué dice? Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si antes estábamos mencionando que el Señor viene a cumplir un proyecto, el proyecto es porque nosotros estamos mal. Somos pecadores, así lo dice el libro de Romanos 6:23. La paga del pecado, el pecado nos llevó a la muerte. Pero venía una dádiva en Cristo y era la salvación. Este texto habla de que el solo nombre Jesús significa Salvador. Y Jesús vino a salvarnos, pero la salvación no termina allí. El Señor cumple ahora un ministerio, asciende al cielo. Y en ese ministerio, Él cumple una función muy importante. Un texto, bueno, el libro de Hebreos, todo el libro, habla mucho de Jesús como Salvador. Pero, ¿qué hace Él? Busquemos un texto de tantos que hay en la Biblia de Hebreos. En Hebreos capítulo 4, se presenta allí el ministerio de salvación del Señor. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Ustedes notan el subtítulo que aparece ahí en la Biblia. Dice, Jesús, el sumo sacerdote. Y luego dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él ascendió al cielo. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, lo que Él vino a hacer aquí, a infundirnos la fe de que fue a preparar un lugar y vuelve, hay que mantener esa fe. Porque no tenemos, dice el versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Ahora dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, el Señor vino como nuestro Salvador, pero vendrá como nuestro Redentor finalmente, para darnos la glorificación en el reino. Así que el ministerio de Cristo, desde que llega a la tierra, es Salvador. Y continúa en el cielo con un ministerio intercesor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, según acabamos de leer en la palabra? Ir confiadamente a Él. Con seguridad, sin temor. Para decirle, Señor, soy pecador. Quien no entienda eso, entonces, ¿qué se considera? Si no nos consideramos pecadores, entonces, ¿cuál es la función de Cristo? ¿A quién va a salvar si estamos salvos de una vez? Por eso, el ministerio de Cristo en el santuario tiene que ver con la salvación, porque Él representa ese ministerio y Él es Salvador. Él es el camino a la salvación. Pastor, vamos entendiendo que el ministerio de Jesús es muy completo, ¿no? Con su vida nos enseña el camino, con su muerte nos da vida, pero su ministerio en el cielo es para continuar en esa obra. Así es, pastor. Es una obra que continúa. No se sabe cuándo terminará y lo veremos un poquito más adelante. Y diríamos que es hacer efectivo su sacrificio mediante su mediación. Es exactamente eso, pastor. Si no entendemos lo que Él hizo, entonces no entenderemos lo que viene a hacer. Así es. Porque dice que Él se fue y dice, recordemos, Juan 14, del 1 al 3, dice, voy a preparar lugar, pero está en un ministerio en el cielo. Y luego viene a rescatar a su pueblo. Y su pueblo tiene que estar en contacto con Él, como acabamos de leer, entrando al trono. ¿Cómo entramos al trono del cielo? Por fe, dice, confiadamente. No necesitamos intercesores. Él es nuestro intercesor, por eso dice que Él intercede por nosotros y no necesitamos otro medio. Él es el único medio. Pastor, detengámonos en eso que acaba de decir, porque al otro lado, como siempre, alguien necesita esas palabras de esperanza. ¿Hay alguien ahora mismo que puede ayudar a alguien? Lógicamente, pastor, si no entendemos que Jesús está dispuesto diariamente a atendernos, no está ocupado. Por eso dice, vayan confiadamente, no temblando de miedo ante Dios, porque ese es el otro concepto. De que usted se acerca a Dios y está temblando Dios porque airado. le va a caer fuego del cielo. No, dice confiadamente, es como un papá que te ama. Si yo voy a mi papá que me ama, con temblando, me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando, hijo? Tengo que ir confiadamente de que Él es, su gracia me quita el miedo. Porque dice, donde hay miedo, donde hay temor, está el pecado. Exacto. Por lo tanto, si Él es mi Salvador y llego a Él, ¿cómo voy? Confiado de que Él me va a perdonar y que Él está dispuesto a escucharme. Y que ese ministerio ahora mismo en el cielo yo puedo entrar por fe y Él va a encontrar en mí un medio por el cual, como ser humano, como pecador, reciba el perdón y la salvación de Él. Así es, pastor. Y ahora pensemos un momentico cuál es la relación que hay o existe entre el santuario terrenal que existió y el santuario celestial. Bueno, pastor, muy buena pregunta, porque alguien dirá, bueno, y estamos hablando del santuario, ¿y cómo es eso? ¿De dónde viene ese concepto? Sí. Tendríamos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si nosotros recordamos, vamos al libro de Éxodo. En Éxodo 25, el Señor pide algo, y aquí es donde ese concepto de santuario aparece. Vamos a Éxodo 25, el versículo 8. Y el 9. Y el 9, pastor. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme, noten, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, que había un diseño. ¿De dónde viene ese diseño? Un original. Correcto, ese diseño viene del cielo. A Moisés se le dice, háganlo conforme a ese diseño, que ya estaba en el cielo. De allá viene ese concepto del santuario terrenal y ahora el celestial. O sea, si vamos a otra cita, podría ser el versículo 40 del capítulo 25. El mismo capítulo 25, versículo 40 dice, mira, Éxodo 25, 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
O sea, se le mostró un modelo. Ese modelo era el del cielo. Entonces, volvemos al proceso de cómo es ese ministerio. Tendríamos que leer, y no hay tiempo hoy para explicarlo, pero ustedes lo pueden hacer en sus hogares, leer Levítico 16. Ahí en Levítico 16 se comenta todo lo que era el ministerio del santuario terrenal. Correcto. Como todos sabemos, habían sacerdotes. ¿Qué función cumplía el sacerdote ante Dios? ¿Qué representaba él? Él se representaba como pecador, pero su pueblo, Israel, a través de él representaba al pueblo ante Dios. Eso se sucedía todos los días y el pueblo, por sus pecados, ofrecía una ofrenda. Sacrificio. ¿La ofrenda qué era? Un cordero. O otras... Según la capacidad, sí, ¿no? según la capacidad económica. Y entonces, ya a través de esa ofrenda, el sacerdote presentaba al Señor a los pecadores diariamente. Una vez al año se daba lo que era el Yom Kippur, o lo que se llama el juicio. El juicio. Más adelante lo veremos. Eso se realizaba una sola vez en el año. Pero el sacerdote era un pecador. Y si él ya entraba sin pedir perdón, podía morir. Claro. Entonces, ese ministerio terrenal dejó de ser cuando viene Jesús. ¿Recuerdan cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios? Él era la ofrenda. Ya no necesitaban más corderos. Correcto. Ahora Jesús es el Cordero de Dios. Cuando Él dice que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan. Mostrando que la profecía se cumplía en Él como la ofrenda máxima. Así es. Y ahora los sacerdotes dejaron de ser y Él se constituye nuestro sumo sacerdote. Acabamos de leerlo en Hebreos 4. Para que ahora, en vez de tener sacerdotes humanos, tengamos un sacerdote que es divino, que no pecó, que nos dejó ejemplo, y podamos ir a Él como nuestro intercesor, como nuestro abogado, como nuestro Dios con confianza. Entonces el ministerio terrenal se cumplió y ahora sigue un ministerio celestial. Pastor, entonces en ese orden viene una pregunta, y en un mundo donde la gente tiene tantos mediadores y cada vez haciendo uno más que colocan para mediar, ¿por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? Muy interesante, ¿sabe, pastor? Que ha habido un ataque, pero de lo más terrible, para quitar de por medio a Jesús como el único Salvador. Y ustedes notan a través de los años cómo la justificación por las obras, por los méritos, se ha colocado eso como el medio de salvación. Y en vez de enfatizar la relación con Jesús, se enfatizó la religión. Y entonces la religión ocupa un lugar muy importante en la mente de muchas personas. Tanto es que usted se acerca a una persona y lo ven diferente y le preguntan, no qué relación tiene usted con Cristo, no dicen eso, sino qué religión, a qué religión pertenece. Entonces se le dio mucha importancia a la religión y poca importancia a la relación ¿con quién? Con Cristo. Por eso, si Cristo suple a los sacerdotes anteriores, lo suple porque Él es muy importante. Veamos un texto, Hebreos, vayamos al libro de Hebreos, ahora el capítulo 7. Y es muy interesante aquí ver cómo se hace una comparación de los sacerdotes humanos con el sacerdocio de Cristo. Por eso Él es sumo, o sea, lo máximo. No, ningún ser humano cumple lo que Él cumple. Leamos estos textos desde el versículo 23. ¿Puede leer los pastores tan amables? Verso 23 dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien. Y podríamos notar aquí que Él no tiene necesidad, dice el versículo 27, como ellos, de ofrecer sacrificios. Así es. La ley, dice el versículo 28, constituye sumos sacerdotes débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, dice, hecho perfecto para siempre. Entonces, por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el centro de mi religión. Debería ser así.
Y no colocar la religión como el centro de mi salvación. Es Cristo el centro de mi religión, pero el centro de mi salvación. Por lo tanto, todo aquel que quite a Jesús como el único medio de salvación, quita de por medio el único camino de salvación. ¿Y eso qué significa? Que no hay otro camino sino Él. Por lo tanto, Amén. quien muestre otro camino está totalmente equivocado. Por eso Jesús ocupa el lugar como superior al de cualquier ser humano, llámese santo, porque Él es el santo de los santos. Superior a cualquier ser humano. ¿Y cuál es la diferencia? Nunca pecó. Sin Cualquier mancha ser ni humano, contaminación. cualquier ser humano no es nuestro ejemplo, No porque puede pecamos. serlo. Por lo tanto, no es nuestro máximo líder a alcanzar, porque es humano. Es Cristo Jesús. Y de ahí que esa figura que aparece, que con su humanidad se acerca a nosotros y con su divinidad nos acerca al trono de la gracia. Así es, pastor. Pastor, ¿cómo se explica la doctrina del juicio en el santuario celestial? Ahora estábamos explicando que una vez al año se ¿Y la expiación? daba el día que llamaban Yom Kippur o de expiación o de limpieza. Eso Ajá. hablando de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía ese día? En Levítico 16 dice que ese día ahora el sacerdote entraba, se limpiaba el santuario, pero ahora todos tenían que estar pendientes de lo que estaba ocurriendo adentro del santuario. Porque si no estaban conscientes de lo que estaba haciendo el sumo sacerdote terrenal allá adentro, cuando él salía y yo no estaba pendiente, mis pecados no habían sido perdonados. Claro. Por lo tanto dice que el que estaba descuidado haciendo otras cosas, lo apedreaban, porque no estaba pendiente de lo que estaba haciendo su sacerdote, representándolo a él ante Dios. Por lo tanto moría. Ahora, tendríamos que recordar que se cumple un ministerio en Cristo cuando el Señor Jesús, en su trabajo por la raza humana, viene a darnos a nosotros los humanos la oportunidad de entender que ese ministerio que Él está cumpliendo, lo cumple no eternamente. Llega un momento en que Él va a salir, Termina. como salía el sumo sacerdote del santuario, y va a salir ¿a dónde? Si está en el cielo, ¿para dónde sale? Sale para cumplir lo que Él prometió en San Juan 14, del 1 al 3, venir. Por lo tanto, así como los seres humanos de ese tiempo Israel estaban pendientes de lo que estaba haciendo el sumo sacerdote cuando salía contento el sumo sacerdote, claro, porque todo el pueblo estaba perdonado. ¿Qué ocurrirá cuando Jesús salga del santuario cumpliendo su función como sumo sacerdote? Estamos en un momento, comparándolo antiguamente, en el día de expiación. Este momento es el día de expiación. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque se cumplió proféticamente un periodo cuando el Señor entró del lugar santo al lugar santísimo. Por lo tanto, si está en el lugar santísimo, significa que va a haber un tiempo en que Él sale. Correcto. Si Él sale y nosotros como Israel moderno no estamos pendientes de lo que Él está haciendo en el cielo, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos perdemos. Así es. Ya no seremos apedreados, seremos destruidos en su segunda venida, porque Dios no nos va a conocer. Él nos va a conocer si hemos entrado por fe al santuario y hemos pedido perdón y Él nos ha sido el abogado perdonador, o sea, Él nos ha sido el intercesor. Si no ocurre eso, quedamos con nuestro pecado cuando Él regrese. Por lo tanto, el juicio se va a dar sobre aquellos que no están pendientes del ministerio que está realizando Cristo en el santuario celestial. Eso indica, pastor, que esta es una verdad solemne, una verdad que debe llevarnos a estar muy atentos de ese ministerio. Sí, y si queremos ver una cita, podemos ir a Hebreos. Por favor. El libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9 sería la cita que vamos a buscar. Dice el versículo 23 y el 24. Porque fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Muy bien explicada esa verdad ahí, pastor. Sí. La Biblia da la respuesta, Sí. porque es que si el Señor sale y no lo estamos esperando, pues nos condenamos. Correcto. Porque no estuvimos atentos, por eso dice, entremos confiadamente ahora, estamos en el día de juicio, hablando simbólicamente, como Correcto. ocurría en el antiguo Israel. O sea, hay un momento en que el incensario estará en el suelo y Jesús proclamará el que sea justo, siga siendo Exactamente, justo, pastor. el limpio, limpio. Exactamente. Así que debemos estar atentos. Pastor, esta verdad tan importante, ¿cómo amplía nuestra fe, la fortalece este mensaje de Jesús en el santuario? Bueno, lo que hemos estado explicando, según lo dice la Sagrada Biblia, no tenemos, como dijeron los apóstoles, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerden en Hechos. No hay otro nombre, no hay otra manera de salvación, sino solamente en Cristo. Por lo tanto, mi fe, ¿en qué está puesta? Si mi fe está puesta en una creencia, solamente como creencia, o en una religión, y no en Cristo, un día me cansaré de esa creencia, de esa religión. Por eso nuestra fe se acrecienta cuando entendemos la obra de Cristo. Es Él el centro, como decíamos antes, de mi religión, de mis creencias, de lo que yo acepto como doctrinas. Y Él es el centro que me va a llevar finalmente a ser salvo. Por lo tanto, todo aquel que quite a Jesús como el centro de la salvación es un colaborador del mal. Porque no está centrando mi fe en el único que me puede dar salvación. Mi fe se acrecienta en la medida como escucho la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el Señor dijo, escudriñan porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de la palabra que mi fe aumenta. Pero es a través de Cristo, que es el centro de todas las doctrinas y el centro de todas las creencias. Así es. Si Él no es el centro, es sencillamente palabras, teoría. Correcto. Por eso mi fe se aumenta en la medida como le pida cada día al Señor que pueda aceptar su palabra y que pueda ser un fiel siervo a través de la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Pastor, en estos últimos 15 segundos, ¿cuál es la invitación? Bueno, a cada uno de nosotros el Señor dice, el que viene a mí no lo echo fuera. Hoy está el camino abierto. Entremos con confianza al trono de su gracia. Vayamos a Jesús y entreguemos lo que somos, nuestros pecados. Y dice, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con nosotros, que es Jesucristo el justo. Qué hermoso mensaje el de este tema que estamos abordando en una hora tan solemne, porque Jesús se intercede, pronto habrá de terminar, pero aquí se transmite mucha seguridad. Saber que tenemos un sumo sacerdote, un abogado que intercede por nosotros. Dios te bendiga. Y gracias, pastor, por acompañarnos. Muchas gracias, pastor, igualmente. Bendiciones para todos. Gracias. Dios les acompañe. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda,